Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día quiero que vayamos a hablar de un tema que ha salido, pero todos los días en la tele, en todos los programas, de todos los matinales, en todos los programas de los canales llamados grandes, ha estado este tema todo el tiempo ahí. Y tengo como invitado hoy día a don Claudio Valdivia para conversar de todo este tema de las trifulcas que están pasando, de la seguridad, de qué es lo que está pasando entre la gente, por qué no podemos llegar a un acuerdo con nada. Don Claudio Valdivia, abogado, es director de la Corporación de Asistencia Judicial. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, muchas gracias por ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí. Oiga, don Claudio, partamos, antes de que entremos en materia, cuénteme qué es la Dirección de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿qué hace? La Corporación de Asistencia Judicial presta asistencia judicial gratuita y jurídica también. Es decir, todas las personas que tengan algún problema, no tengan los recursos necesarios para poder pagar un abogado, está la Corporación de Asistencia Judicial que presta un servicio gratuito en materias de orientación, información y también de asistencia judicial. Muchas veces la persona dice, no, yo tengo un juicio y por lo tanto voy a ir a la Corporación de Asistencia Judicial. Si tiene una consulta, tiene alguna duda, también puede ir y buscar y que un abogado o un asistente social le pueden responder esas consultas, esas dudas que usted tiene. Además, presta la Corporación de Asistencia Judicial servicios de mediación. Ah, perfecto. Oiga, a ver, otra pregunta sobre lo mismo. ¿Y persona puede asistir? ¿Cualquier persona puede ir, puede hacer una consulta, por ejemplo? Porque no siempre se necesita el apoyo de un abogado para hacer algún trámite, ¿o sí? Efectivamente, hay algunos trámites que no se necesita la asistencia de un abogado para poder realizarlo. El más Ujú. común y general es la posesión efectiva que se hace ante el registro civil y no se requiere el patrocinio de abogado, salvo que haya un testamento donde sí va a tener que hacer un trámite judicial de posesión efectiva ante un tribunal de carácter civil. Pero por supuesto las personas pueden ir a la Corporación de Asistencia Judicial y hacer las consultas correspondientes de cualquier duda que tengan. La orientación e información es universal y por lo tanto todas las personas pueden recurrir a resolver sus consultas e inquietudes. Y, Lamentablemente hoy día la pandemia nos ha ayudado mucho y el tiempo de espera de atención es bastante significativo en algunos consultorios. La corporación se encuentra en distintas comunas del país, la ya. mayoría, generalmente asociado a la municipalidad, no necesariamente, pero en muchas comunas Ujú. está asociada a la municipalidad, en las mismas dependencias municipales, y por lo tanto ahí la recomendación siempre es primero meterse a la Corporación de Asistencia Judicial. En la web lo pueden buscar dependiendo de la región en la cual se encuentren, va a ser la página en la cual les corresponda, y ahí podrán obtener mucha más información. Oiga, ¿y es para todo tipo de consultas, por ejemplo, tanto en lo penal como en lo civil? La corporación presta atención, asistencia ¿Mm? jurídica en materias civiles, en materias de familia, en materias laborales. Tiene la Defensoría Ujú. Laboral, corresponde y pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial. Y otras cuestiones de carácter más bien de ejecutivo, que pueden ser cobranza. En materia penal solamente asiste a víctimas, tiene un programa, tiene centro de Ya. atención de víctimas, pero cuando es y se trata de un imputado, tiene que recurrir a la Defensoría Penal Pública. Ah, perfecto, ya, me quedó clarísimo. Ahora yo quiero hacerle algunas preguntas. Mire, nosotros publicitamos que íbamos a tener esta entrevista y hay mucha gente que escribió, pero cualquier cantidad de gente, le voy a leer así rápidamente algunas, pero las voy a tratar de condensar. Por ejemplo, una persona que dice tener un problema con un vecino, con arrendatarios. Bueno, hemos visto además el gran problema que ha habido estos últimos días por los temas específicamente, por ejemplo, del portal Fernández Concha, ¿no? Así Pero, es. por ejemplo, hay temas que me parece más bien que son como de convivencia, ¿no? Personas, por ejemplo, dicen cosas tan insólitas como, preguntaron, tengo un tremendo árbol pegado a la medianera y el vecino no lo puede cortar, ¿no? No lo quiere cortar. Otro vecino que dice, a ver, tiene un vecino que se pasa un árbol para adentro y que es un limón, pero ella le saca los limones en la noche porque no quiere que los que se pasen para su casa los saque uno.
Bueno, lo mismo dijeron con otra persona, obviamente, con higo y con las paltas. Ahora, yo con las paltas lo entiendo por el precio que tiene hoy día, nadie quiere que le saquen sus paltas, pero en buenas cuentas, lo que se pasa para mi patio o mi jardín, ¿es verdaderamente mío o no me Sí. corresponde y tengo que ir a pedirle permiso? A ver, quien tiene un árbol tiene que encargarse que el árbol esté en su territorio, en su propiedad. Si es Ujú, que hay partes de ese árbol que traspasan esa línea ujú, de propiedad, claramente no puede exigir, no puede pedirle, más bien, no puede exigirle, puede pedirle. ujú. Puede pedirle a la vecina que le entregue esa palta, pero no puede exigirle, porque la vecina que Ya, está, por ejemplo, muchas hojas de ese palto, de ese ujú. limonero, que caen en su terreno, perfectamente podría apropiarse de una manera muy legítima de ello. Y en las convivencias y en los problemas vecinales o de convivencia, yo creo que hay que separar varias cosas. Hay algunos temas de convivencia, como el que usted menciona, Ujú. o sobre un muro medianero, a propósito de dónde yo estacioné el auto, si es que me está tapando el portón, etcétera. Hay muchos conflictos vecinales que pueden surgir, a veces en pasaje o en las mismas calles, Ujú. producto de que, no sé, a veces uno no amanece bien y no miró bien al otro vecino y se enfrascaron en una pelea. Hay un segundo nivel que son incivilidades, derechamente, donde no son delitos, pero sí estamos hablando de que hay alguna infracción a una norma. El más típico, Ah, ruidos perfecto. molestos. Ya. Ruidos molestos. Sí, Ese no es un tema. de eso me llegaron un montón, gente que escucha heavy metal me ponen. Por último, podría ser algo más interesante. Sí. Claro, la cuestión es que las incivilidades surgen cuando ya hay una infracción a una norma. Y Ya. no necesariamente una norma de sentido común, a la costumbre, sino una norma de ruidos molestos. A ver, yo puedo tener derecho, muchas personas dicen, yo tengo derecho a escuchar lo que se me plazca adentro de mi casa. Ujú. Sí, la cuestión es que su derecho va a terminar cuando empieza a lesionar otro derecho. Entonces no es un derecho de carácter absoluto que yo prenda el volumen de mi radio y si es que la tienes que escuchar hasta el vecino que está en la esquina, a una cuadra, qué pena por él. Eso no funciona así. No funciona así y eso es una incivilidad y por lo tanto una persona perfectamente podría llamar a la municipalidad o hacer la denuncia directamente ante un juzgado de policía local. Y el tercer Ya. nivel, yo diría que ya estamos hablando de delitos, donde ya no hay problemas de convivencia, no hay incivilidad, derechamente hay actividades delictuales dentro de la vecindad y eso ya no es ni siquiera materia de competencia de un juzgado de policía local, sino derechamente de la fiscalía y de las policías. Ya, cuando hablamos de la convivencia, el primer nivel que dijo usted, que es Sí. este problema, por ejemplo, de los árboles, este problema, por ejemplo, hay una persona que me llamó mucho la atención, que escribe y dice, vivo en un pasaje y un vecino en el verano pone su piscina plástica en la calle. Claro, es bien entretenido pero, para los niños, pero ¿eso puede hacerlo? Eso no lo puede hacer. Primero, Ya, la calle es un bien nacional de uso público y por lo tanto no puede invadir, no puede entorpecer el paso de vehículos y ahí una persona perfectamente podría llamar a carabineros para que le cursen una infracción. ya. Carabineros, ¿qué va a hacer cuando llegue? Lo más probable es va a instar a que la persona saque la piscina de ahí. Ujú, Pero uno no puede disponer per se de espacios que son comunes. La calle es la calle es el más común de esos bienes. Por ujú. supuesto que no lo puede hacer. Por supuesto que no lo puede hacer. Eso revela, si es que no está de común acuerdo con los demás vecinos, una falta de empatía. Yo creo que ahora que hemos estado todos más encerrados en las casas, nos hemos enterado quién era el vecino, cómo está compuesto su grupo familiar, cuáles son las costumbres del vecino, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, qué problemas tienen los vecinos, etcétera. Y eso independiente de la comuna y el lugar donde se encuentren, salvo sectores rurales. Pero yo creo que eso nos ha puesto a prueba respecto de la empatía con los otros y respecto a las cosas que yo puedo hacer y que libremente puedo hacer y las cosas que puedo hacer libremente, pero que pueden molestar al resto. Y yo no me puedo abstraer de eso. Ya, perfecto. Oiga,
una cosa, dentro de lo mismo, otra persona escribió y dice, ¿pueden poner un anuncio publicitario dentro de las casas sin autorización del vecindario? Por ejemplo, pongamos el caso ahora que estamos tan cerca de una elección, ¿no? ¿Se puede? Dentro de una casa, por supuesto. Una persona puede expresarse libremente su opinión política, su opinión religiosa y puede poner un cartel. La cuestión es que ese cartel no puede tapar la visión de una Ya, ventana de un vecino o ya. no puede entorpecer el camino libre tránsito de las personas. Pero Ah, si un ya. vecino quiere poner en su reja que apoya a tal candidato, eso no está prohibido. Ah, Absolutamente, no está ya. prohibido. Ya, perfecto. Oiga, pasemos a la segunda parte. Usted dijo que en el segundo nivel venían las incivilidades, o sea, aquellas cosas, perdón, antes de pasar a las incivilidades, la parte convivencia, eh, ¿cómo lo hago para conciliar las partes? Porque, por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona, oiga, sáqueme el auto porque usted me estaciona todo el tiempo el auto en mi vereda, pero y si no lo quiere hacer, ¿a dónde escalo? ¿A dónde voy? ¿A la municipalidad? ¿A estas eh, asistencias de vecinos? A ver, dependiendo del tipo de dificultad que tenga, yo creo que aquí lo primero es siempre, siempre el diálogo, siempre la conversación con el vecino. Vecino, sabe que usted está estacionando el vehículo al frente de mi casa y pucha, yo lo destino. ¿Por qué no establecemos que cada uno estaciona su auto al frente de la casa? Pues si tiene fiesta, porfa, avise. Todos podemos tener un cumpleaños, todos podemos tener un Ujú. aniversario, pero el problema es que todos los cumpleaños y aniversarios todos los días no resiste mayor análisis. La cuestión es que si se pasa una determinada línea, que, insisto, ahí está la lógica, el sentido común, mínima empatía, es que yo creo que ahí ya derechamente el más competente es buscar ayuda de la municipalidad para que ellos puedan mediar. Esa es una primera alternativa, una Ujú. primera opción. Y la segunda es derechamente hacer la denuncia a juzgada de policía local. Cuestión que yo no recomiendo escalar inmediatamente. Para mí está el Ya. diálogo, la conversación. Segundo, el diálogo, la conversación. Ujú. Si es que no da lugar, ir a la municipalidad buscando algún tipo de mediación, si es que hay algún tipo de mediación o oficina que preste ese servicio, y si no, derechamente hacer la denuncia en el juzgado de policía local. Para eso, sacar fotos, hacer grabaciones que siempre van a ser útiles para poder acreditar que lo que usted está reclamando es como usted Cor- derechamente lo está señalando. corresponde, claro. Yes. Ahora sí, vamos al segundo nivel. Usted dijo que las incivilidades son aquellas que infringen alguna norma. Eso, por ejemplo, el tema de los ruidos molestos, ¿no es cierto? Hasta cierta hora, ¿cómo está regulado esa norma? ¿La regulan en los condominios? ¿La regula la municipalidad? ¿La regula cómo sé yo cuál es la norma? Por ejemplo, en una construcción. Tengo una construcción a 2 casas de acá que parten a las 8 de la mañana y terminan a las, no sé, 7 de la tarde de meter ruido con las sierras eléctricas, etcétera. Eh, ¿Cómo ahí regulo eso? Yo voy a hablar con la constructora, pero no me van a dar ni bola. ¿Cómo lo hago con eso? ¿Cómo se regula? A ver, si es que yo estoy viviendo dentro de una comunidad, por ejemplo, un condominio, un edificio, yo debo estar primero a las reglas que establezca el mismo reglamento copropiedad, de comunidad. Si es un edificio, cuáles son las horas de fiesta, los días que yo puedo hacer, empezar a taladrar, etcétera, etcétera. Eso, la primera norma es la regla de la comunidad o copropiedad. Si es que yo no estoy viviendo en una comunidad o en una copropiedad con demás personas, sea en un condominio por pasajes, que son muchas casas, Ujú. o en un edificio, tengo que ir a la regla general, que es la norma supletoria, que es la que va si es que no funciona la primera norma o si es que derechamente no me es aplicable, que son las ordenanzas municipales sobre ruidos molestos, sobre aseo, ornato y otras cuestiones. Generalmente esas ordenanzas están en las páginas web de las respectivas municipalidades y ahí se tienen que establecer. Generalmente se establece, yo diría que más del 90-95% de las municipalidades tienen establecido, tienen regulado el horario de la fiesta, el horario de Ya. construcciones, dónde se pueden hacer trabajos, en qué condiciones, cómo se pueden dejar escombros, ojo, los escombros, la basura, etcétera, todo ese tipo de cuestiones están reguladas por ordenanza y por lo tanto sería muy conveniente que las personas se ilustraran, se informaran respecto a cuáles son las
normas en cada comuna en que se ubique. Ya, perfecto. También me quedó clarísimo. ¿Y qué pasa entonces ahora con el nivel escalado al nivel inmediatamente superior, que sería el delito? En ese caso, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacen los vecinos en ese caso? Cuando estamos hablando de daños, cuando estamos hablando de ¿Mm? lesiones, cuando estamos hablando de amenazas, cuando ¿Mm? el nivel de la conversación y diálogo se rompió y cuando ya derechamente yo le empecé a dañar el vehículo a mi vecino, yo le empecé a tirar cosas a mi vecino, donde hay algún tipo de delito, insisto, daños, lesiones que son los más comunes dentro de una vecindad, eh, Carabineros de Chile, hacer la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile para que se siga adelante con la investigación en la fiscalía local que correspondería al domicilio. Sí es importante, si alguien traspasó esa barrera o escaló más bien, que tenga la prueba suficiente. Si hay alguna amenaza, tiene que existir una grabación. Si hay lesiones, tienen que ir a constatar lesiones a un establecimiento de salud. Lo más probable es que si van a constatar lesiones a un establecimiento de salud, sea consultorio, sea un hospital, sea una clínica, el el doctor tiene la obligación de dar aviso a carabineros para constituirse en ese lugar y que la persona lesionada pueda indicar quién es el agresor y dependiendo de los antecedentes y la peligrosidad, es que esa persona podría eventualmente incluso ser detenida inmediatamente y ser puesta a disposición del fiscal para que lo lleve a una audiencia de control de detención o que es citado a un día y a una fecha y hora en la respectiva fiscalía porque se va a seguir en adelante una investigación en su contra. Insisto, siempre en la prueba, pero cuando estamos ya en este tercer nivel es porque se rompieron todos los códigos, se rompieron todas las posibilidades de diálogo y conversación. Oiga, sobre exactamente lo mismo, hemos visto últimamente, lo conversábamos, lo decíamos al comienzo, todo esto que ha sucedido en el centro de Santiago, donde ahí parece ser que ya el delito es absolutamente delito, por lo que usted me está definiendo recién, ¿no? En ese sentido, en un edificio patrimonial donde está en pleno centro de Santiago, en realidad, donde está en esquina encontrada con la municipalidad, etcétera. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, hoy día lo vimos en el Ujú, matinal de TVN y me tocó conversar con una persona, con un vecino y una persona que estaba ayudando también en el ujú. portal Fernández Concha, que es el kilómetro cero de nuestro país, no Sí, solamente po. la capital, ojo, es de nuestro país. Cuando uno habla de distancias, ese es el punto cero que se Claro, considera las distancias de kilómetros respecto a todos los puntos de nuestro país. sí. ¿Qué se puede hacer? Me parece que ahí ya se rompieron todas las cuestiones, no estamos hablando de incivilidades, estamos hablando derechamente de actividades delictivas, el comercio sexual en prostíbulos cerrados o en casa de tolerancia, como le dice el Código Sanitario, Ujú. deben ser fiscalizados por Carabineros de Chile, hacer las denuncias, deben ser clausurados y eventualmente pueden haber otro tipo de delitos respecto a microtráfico, usurpaciones ilegales de bienes inmuebles, etcétera. La cuestión es que cuando ocurren muchos delitos en un mismo lugar, ahí claramente es la fiscalía que tiene que empezar a organizar para empezar a agrupar investigaciones y dar algún tipo de solución dentro de la esfera penal a las personas que están siendo víctimas. Y por sobre todas las cosas, me parece que sí o sí, los propietarios tienen un nivel importante de responsabilidad en cuanto a que las cosas que suceden dentro de sus propiedades inmuebles, ellos no pueden abstraerse. Ya, oiga, pero eso se ha hecho varias veces, específicamente, por ejemplo, en el portal Fernández Concha, varias veces han ido y de repente clausuran un departamento, el inspector va dando la vuelta en el ascensor cuando le sacaron esto y volvió a funcionar eh, en forma reiterada. Si no hay una denuncia, Carabineros puede entrar igual Por y supuesto. revisar y hacer todo eso de Sí. fiscalizar, ¿o no? Sí puede fiscalizar. Tiene, conforme al artículo 41, si no me equivoco, del Código Sanitario, tiene la fiscalización de este tipo de recintos, Ujú. prostíbulos o casas de tolerancia, como le dice el Código Sanitario, de la fiscalización y de la clausura. Y ojo, una vez clausurado, solo un juez civil puede restituírselo no al arrendatario, sino al propietario de ese inmueble. Por lo tanto, la rotura de sellos puede ser un delito en sí mismo. La cuestión es, insisto, Ya. aquí si el fiscal está recibiendo muchas denuncias
en un mismo lugar, en un mismo recinto, debiera ocurrir lo que pasó, por ejemplo, a propósito de un edificio en La Cisterna, en que, a propósito Ujú. de muchos delitos, muchas denuncias, se hizo un operativo buscando no solamente respecto de un delito en particular que había ocurrido, sino de varios, donde eventualmente pudiera haber una asociación ilícita de varias personas, donde, insisto, los propietarios tienen también un nivel de responsabilidad. Oiga, y respecto de eso mismo, del propietario, resulta que una de estas personas que fue y le pegó al conserje y quedó la escoba en realidad con el tema, y resulta que ahora el dueño de casa, porque él es arrendatario, el dueño de casa quiere sacarlo. ¿Puede hacerlo? Porque hoy día una de las cosas más difíciles es poder sacar a un arrendatario, por ejemplo, que no le paga, de hace mucho tiempo, ¿no? Se ve a cada rato ese ejercicio. Efectivamente, hoy día existe una dificultad en los juicios de arrendamiento. Cuando yo quiero recuperar mi propiedad, es poder Ujú, seguir adelante el juicio. El estado de excepción constitucional y una ley dictada en marzo del año 2020 estableció que todos los juicios civiles se suspendían en la etapa probatoria. Por lo ujú. tanto, todos los juicios de arrendamiento que habían partido y estaban en esa etapa quedaron suspendidos. Llevan suspendidos, ya casi van a enterar, ya enteraron 15 meses. Y eso ha significado que muchos arrendatarios se pasen de listos Ujú. y no quieran irse. Cuestión distinta es cuando hay una ocupación ilegal de un terreno o cuando un Ya. arrendatario, cuando el propietario va a buscar que le devuelva la casa, lo repele con fuerza, con violencia, le pega, lo amenaza, etc. Eso ya no es arrendamiento, eso es usurpación. Ya. Y eso es conocimiento de la Fiscalía y por lo tanto la denuncia no va a ser en un juzgado civil, sino directamente en la Fiscalía. La cuestión es que si yo tengo un arrendatario que me amenazó, tengo que tener pruebas para acreditarlo y poder querellarme o hacer la denuncia por usurpación violenta. Ya, perfecto. Pero yo por ahí estuve leyendo, y ahora se me perdió, obviamente, lo que yo le quería preguntar, sobre una demanda, por ejemplo, yo tengo que esperar, si quiero sacar a mi arrendador, perdón, a mi arrendatario, lo quiero sacar porque no me está pagando hace mucho tiempo. Bueno, usted dice que los juicios ahora están paralizados, por lo tanto sería imposible seguramente en estos días, pero tengo que esperar que termine el contrato para poderlo sacar. ¿De qué se trata esto de la demanda por desahucio? A ver, los contratos de arrendamiento generalmente, en términos técnicos, se llama de ¿Mm? tracto sucesivo, es decir, que se van renovando por periodos igual. Ujú, ujú. Si es que yo puedo terminar anticipadamente un contrato de arrendamiento, lo puedo hacer dependiendo de las cláusulas que haya tenido ese término, ese contrato de arrendamiento, perdón. Ujú. Lo puedo hacer, sí, pero tiene que haber incurrido en una causal y por lo tanto yo voy a tener que, insisto, desahuciarlo. Ya. Generalmente, cuando yo demando la devolución o restitución de una propiedad, yo termino anticipadamente y también desahucio. Es decir, por ejemplo, no me ha pagado las rentas. Ya, perfecto. Yo lo voy a terminar anticipadamente, pero también voy a desahuciar. Es decir, yo no quiero seguir en ese contrato, pero ese pronunciamiento le corresponde no a la parte, sino le corresponde a un tribunal. Hoy día, si es que un arrendatario no Ah, se quiere ir, la única opción que le queda es ir derechamente y demandarlo para la restitución del inmueble. Por lo tanto, esas personas que se demoran mucho tiempo en demandar, me parece que están perdiendo un tiempo muy útil, muy, muy útil, en iniciar las acciones judiciales que correspondan. sí, sí, porque tengo entendido que son muy largos, ¿no? Esos juicios Son muy para... largos, pueden ser muy Sí. largos, pueden durar meses, sino años, en algunos casos. Si es que el arrendatario se defiende con abogado y presenta muchas excepciones, presenta todos los recursos, eventualmente un desalojo podría demorar más de un año, Ya, perfecto. Y casi además seguro. tengo entendido que tiene derecho a quedarse un cierto tiempo Un por mes la por año, cantidad de años, un mes por un mes año. por año, Es como las indemnizaciones. así es. Ya, ya, perfecto. Oiga, don Claudio, ¿qué quiere que le diga? Yo lo he visto todos estos días en la tele, en todos lados, contestando este tipo de consultorio que me pareció que era bien, muy interesante, sobre todo para acercar un poco más el tema a los vecinos, ¿no? Donde hay cosas tan insólitas como esto de las paltas que se pasaban para el lado, y que la gente no sabe mucho qué hacer, tampoco se atreven mucho, porque no quieren quedar mal con el vecino, no quieren, Hay que quieren, conversar.
Hay que conversar, Miriam. La clave está en el diálogo. Y yo feliz de ayudar en todas las partes que me inviten. Yo siempre voy y para estos efectos lo hago también a través de mis redes sociales, principalmente Instagram, ¿Ya? que va a aparecer ahí en los créditos después, Perfecto. Sí, claro. eh, para que las personas no tengan problema en resolver. Lo único que pido a través de mis redes sociales es que las preguntas sean cortas y simples para que yo pueda responder a todas las personas. Claro. Recibo diariamente decenas de preguntas y trato de contestarlas todas en el menor tiempo posible. Perfecto. Sí, que no signifique contrapreguntar para poder entender, ¿no? Que La, sea lo la, más la, la idea, precisa. la idea es que sean preguntas que son simples o claras. En la medida que yo pueda ir respondiendo, las voy a ir respondiendo sin duda. Si es que quiero más antecedentes, ahí ya es más difícil, pero siempre doy un espacio de consulta, siempre lo hago. Yo feliz de hacerlo, además. Oiga, don Claudio, ¿es cierto que le retuvieron el 10% porque aparecía como una pensión no pagada y era mentira, no pasaba, no era usted? Efectivamente, yo tramito muchas causas de familia y en el primer retiro yo hice por varias de mis representadas la solicitud de retiro. Pero el tribunal se confundió y dentro de los RUT, en vez de enviar la medida cautelar del verdadero sujeto deudor, Ujú. envió con mi RUT. Y por lo tanto, recibí una notificación de mi AFP que había sido retenido. Yo no tengo deudas por pensión de alimentos. Claro. Tengo el cuidado personal compartido de mis 4 hijos. Ujú. eh, y nos hemos distribuido con las madres de mis hijos cómo hacer esos gastos de manera directa. Sí, no tengo ese tipo de deuda. Pero sí hubo un error que fue subsanado por el cuarto juzgado de familia de Santiago rápidamente. Qué bueno, menos mal, pues, menos mal. Ahí, bueno, Así es. usted tenía varios santos en la corte ahí como para que lo hubieran ayudado, ¿no es cierto? No sé si tantos, pero sí el tribunal admitió el error prontamente y Ya, sacó la ya. resolución que dejaba sin efecto ese error. Pensemos que fueron miles, decenas de miles de solicitudes Sí, y pues. lamentablemente a veces, como dice el dicho popular, ley de Murphy, siempre tiene que haber alguien y en este caso fui yo, pero ya fue solucionado. Pero bien, todo bien. Muchas gracias, don Claudio, por haber estado A hoy día con ustedes, nosotros. Él es abogado, exdirector de la Corporación de Asistencia Judicial de acá de Chile. Era general, ¿no es cierto?, de todo Chile. era director general de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, que Ya. toma digamos, el 60% casi de la población de Chile, porque abarca 5 regiones de una cantidad de población bastante significativa. Y hoy día dedicado al ejercicio libre de la profesión. Así es, y de repente panelista de programa de televisión. Muchas gracias, don Claudio, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señores y señores, porque yo sé que, bueno, yo traté de condensar lo más posible. No pudimos poner todas las preguntas, pero estaban todas más o menos ahí englobadas en lo que conversamos con don Claudio. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.